en un personaje que puede dejarnos una enseñanza tanto positiva o negativa, ¿sí? Entonces, allí en Mateo 27 quiero que nos ubiquemos. Bueno, quiero hacerles una pregunta y vamos a hacerlo un poco interactivo y es, si yo les dijera que tengo un nombre eh, para alguien que está esperando un bebé y que ese nombre significa alabanza o alabado por el Señor, ¿qué pensarían ustedes de ese nombre? ¿Les gustaría ese nombre? O sea, ¿el significado de ese nombre es alabanza o es alguien alabado por el Señor? ¿Qué pensarían ustedes de ese nombre? ¿Les gustaría? ¿A alguien le gustaría el significado de ese nombre? Es bonito, ¿no? Es un nombre que tiene un significado muy chévere. Pero si yo les digo que ese nombre es Judas, ¿qué pensarían ustedes? ¿Lo querrían para sus hijos? Claro que no. Pienso que todos lo desecharíamos y la razón definitivamente es que el nombre era un nombre espectacular, ¿sí? De hecho, si ustedes se dan cuenta, en la época de nuestro Señor Jesucristo habían varios Judas, ¿sí? Estaba el que nos dejó la carta de Judas, es el medio hermano de nuestro Señor Jesús, y es porque el nombre realmente es un nombre hermoso en su significado, pero debido a lo que Judas terminó haciendo, nadie quiere ese nombre ni siquiera para su mascota, ¿sí? Uno ve que le ponen a la mascota Lucas, Mateo, Marcos, Juan, pero nadie le pone Judas a su mascota, ¿sí? Es algo que debemos de tenerlo en cuenta. Entonces, es inevitable que hablemos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no hablemos de Judas, porque el comportamiento de Judas nos da una lección de vida a nosotros como creyentes, nos enseña realmente cuán cerca yo puedo estar de mi Salvador, cuán cerca yo puedo estar de mi salvación y no aprovechar eso, ¿sí? Es muy tenaz, o sea, piensen en eso, estar 3 años con el Señor, aprender de Él, no ver nada malo, porque Jesús es como la propaganda de Cocorico, ¿no? No tiene presa mala, o sea, no ver nada malo en Él, nunca, nunca tuvo una exaltación que diga Jesús pecó, porque la Biblia dice que no pecó, se enojó o algo, pero ver todo esto y perderse es algo terrible, terrible, pero que no nos pase a nosotros lo que le pasó a este Judas. Entonces, este hombre nos deja una gran enseñanza en cuanto a las decisiones que tomamos. Y hoy quiero ver dentro del panorama, es muy largo, muy extenso lo que vamos a estar viendo, pero voy a tratar de abarcar lo máximo, porque si ustedes ven el capítulo 27, es un capítulo tremendamente extenso, tiene 66 versículos, o sea que para abarcarlo de una manera como lo hacemos, de una manera eh, sistemática, es bien complicado. Pero vamos a ver partes muy importantes y recordemos, el tema es la injusticia que vivió Jesús antes de su muerte. Jesús tuvo que vivir injusticia y ese capítulo nos narra la muerte, la sepultura de Jesús y las injusticias que vivió. Una de estas injusticias que Jesús pasó fue la injusticia de los líderes religiosos, otra injusticia la del mismo Judas, otra injusticia la de Pilatos y la otra injusticia la del mismo pueblo, ¿sí? La de todas esas personas Jesús afrontó esta injusticia en el momento antes de morir por nosotros. Y vamos a concluir, bueno, ¿y por qué Jesús permitió tanta injusticia sobre él? Y hay un pasaje que nos habla realmente de esta injusticia, él siendo justo, ¿por qué padece por esta injusticia? Y es lo que quiero que meditemos en esta noche al terminar nuestro estudio. Entonces, la injusticia por parte de los líderes religiosos. Vean el verso 1 y 2 de Mateo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Si ustedes se dan cuenta, Jesús había sido arrestado de manera ilegal. Si ustedes recuerdan en Mateo 26 o los que hemos leído y nos acordamos bien la historia como es, Jesús había sido arrestado y fue llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás y había sido arrestado de manera ilegal
porque a él lo llevaron a un juicio primero ante Caifás, pero de noche, ¿sí? A la casa allí, y allí hicieron con él lo que quisieron, y estaban violando la misma ley que ellos querían presentar como juzgar a Jesús por medio de las leyes, pero estaban violando esas mismas leyes. Entonces, ese grupo donde llevaron a Jesús era el grupo llamado Sanedrín, ¿sí? Que es un grupo conformado por 70 hombres que estaban ahí para dar justicia a los hombres que habían cometido, que habían violado la ley de Dios. De alguna manera ellos podían tomar un consejo y declarar a alguien inocente o culpable. Lo único que ellos no podían hacer, y era lo tremendo, que ellos tenían potestad bajo su religión judía, los sacerdotes podían culpar a alguien, podían castigarlo, pero lo único que no podían hacer era llevarlo a la muerte. Era lo único que no tenían esa autoridad. La habían tenido en un momento, pero en otro momento fue quitado ese investimiento, ese poder que tenían de declarar a alguien culpable y mandarlo a la muerte. Lo tuvieron, pero fue quitado. Entonces, ellos estaban tramando cómo poder, realmente ellos no querían que a Jesús lo sentenciaran de una manera, de una golpiza o algo así, sino que ellos querían era realmente matarlo, era su propósito, pero no tenían ese poder. Entonces lo llevan a la casa del sacerdote Caifás, y allí le hacen un juicio ilegal, primero porque fue de noche, ¿sí? No había nadie más, sino que estaban ahí encerrados ellos, y hicieron este juicio. Entonces, Mateo 26:59 nos dice un poco acerca de este juicio. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Qué terrible, ¿no? Unos hombres que tenían que juzgar a la gente y estaban para impartir justicia, están llevando falso testimonio, están levantando falso testimonio contra nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26:66 dice: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Recuerden que lo que ellos querían era llevarlo como un reo de muerte. Verso 67: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Increíble, o sea, violaron una y otra vez la ley, algo que no debían de haber hecho. Pero Jesús está soportando todo esto. Entonces, el propósito del consejo, como les decía, no era para hacerle justicia, sino para matar a Jesús. Y saben, lo que nos enseñan los líderes religiosos es lo que muchos pasa hoy en día mucho, y es, aunque ellos tuvieron a Dios mismo hecho hombre enfrente de ellos, no pudieron reconocerle, porque cada vez que ellos vieron a Jesús, ellos vieron a Jesús basados en una preconcepción de Jesús. O ellos tenían un prejuicio acerca de Jesús. Entendemos esa palabra, ¿no? Cuando yo he preconcebido algo de alguien, cuando yo voy a conocer a alguien, pero ya me han dicho algo de esa persona que voy a conocer, yo ya tengo ya me he hecho un prejuicio, como una preconcepción de alguna manera. Resulta que los líderes tenían esa preconcepción de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente lo veían como un impostor, como alguien que decía blasfemias, pero realmente ellos no se dieron cuenta, juzgaron mucho sus palabras, porque las palabras de Jesús decían que Él era Dios, pero no se daban cuenta que las palabras y los actos de Jesús, su vida, reflejaba definitivamente ese Mesías prometido. Y esa preconcepción que ellos tenían fue lo que los cegó realmente de poder ver quién tenían enfrente, que tenían al Salvador de sus vidas enfrente de ellos, pero no quisieron aceptarle. Entonces, miren allí en el verso 2, cómo le hicieron una entrega injusta. Dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces recuerden, Jesús ha pasado toda la noche, ¿sí? Del jueves, de lo que estamos viviendo hoy, es como si Jesucristo estuviera hoy mismo en el concilio ante Poncio Pilato. Y está pasando toda la noche, aunque debemos recordar que los días de los judíos empiezan de 6 de la tarde a 6 de la mañana. O sea que nosotros ya estamos, en este momento estamos en el viernes de los judíos. ¿Es claro o no? Jesús muere el viernes,
que es a las 12 y termina el día a las 6 de la tarde, pero de 12 a 3 hubo oscuridad, hubo tinieblas. Lo que quiero que veamos es, Jesús ha pasado toda la noche en vela, ha sido golpeado, ha sido maltratado y está padeciendo injusticia, en este caso por los gobernantes religiosos, por los líderes religiosos. Y vamos a ver la tremenda culpa, la tremenda juicio que va a caer un día sobre cada uno de estos hombres que cometieron injusticia contra el Señor. Porque aunque el Señor no hizo nada y como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Y no abrió su boca, recuerden, no significa que eso se iba a quedar así. Él no abrió su boca, él no se soltó, él no se bajó de la cruz porque había un propósito. Él permitió injusticia del uno al otro, del otro al otro, porque había un propósito, ¿sí? Pero no significa esto de que eso iba a quedar impune. No significa que lo que esos hombres hicieron sobre nuestro Señor Jesucristo va a quedar impune o quedó impune, ¿sí? En el momento que haya el juicio. Verso 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, el concilio, como les digo, podía judicializar a un hombre, pero no podía aplicar la pena capital. Por eso tenían que llevarlo ante las autoridades legales, las autoridades gubernamentales. Ellos tenían poder político y religioso, pero no podían llevarle una pena capital. El único que podía sentenciar a alguien a muerte era el gobernador que estaba bajo el imperio romano, ¿sí? Que era el que tenía la potestad de hacerlo. Pero ¿cómo lo llevaron? Por eso les digo, fue un arresto injusto, fue una sentencia, fue un tribunal injusto en todos los, o sea, con Jesús violaron todo el protocolo de la ley lo violaron, pero adrede, o sea, uno tras otro, tras otro, tras otro. No eran micos de la ley, sino elefantes, o sea, era algo loco lo que estaban haciendo con él. Miren, habían arrestado a Jesús basándose en cuestiones religiosas de los judíos. ¿Saben de qué ellos acusaron a Jesús? Ellos cuando lo arrestan, ellos dicen él es un blasfemo. Pero resulta que a nadie le dan muerte, o sea, un romano no le da muerte a alguien por decir una blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Tenía que ver con la religión judía, o sea, tenía que ver con asuntos religiosos. Y los romanos pues no les importaba, ¿sí? Los asuntos religiosos como tal. Entonces no era un cargo real, para ellos sí, para matarlo, pero no era un cargo con el cual pudieran llevarlo ante Pilato y decirle, mire, este hombre es un blasfemo. Entonces sí, le va a mandar una pena por blasfemo, pero no va a ser la muerte. Entonces tienen que inventarse qué decir, algo que realmente sacuda a Pilato para que tenga que ajusticiarlo y llevarlo a la pena capital, que es el prejuicio que ellos tienen. De inmediato ellos no quieren ponerlo enfrente para ver si Jesús, su defensa, los convence a ellos y definitivamente darse cuenta, uy, él sí era el Mesías. No, ellos están ciegos del odio, de la envidia, de todo eso y quieren matarlo. Entonces, miren lo que nos dice Lucas 23:2, que es lo que, recuerden que tenemos que ver los 4 evangelios para entender este pasaje de la muerte de Jesús. Tenían que buscar una razón política, y la mejor razón política para que Pilato le diera muerte a nuestro Señor Jesucristo era esta. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Sí? Noten lo que está diciendo, pervierte la nación. 3 delitos por los cuales una persona era llevada a la cruz por los romanos: por ser un guerrillero, ¿sí? Por ser un asesino, pero número 3, por ser un ladrón. 3 delitos que llevaban a una persona a la cruz: guerrillero, ladrón o asesino. Lo mejor para ellos es pervierte la nación, está haciendo una revolución y está diciendo que no paguemos tributo al César. O sea, si yo digo que no paguemos tributo al César, lo que yo estoy rebelándome contra las autoridades y estoy diciendo,
vámonos en contra de las autoridades, no paguemos. Y cuando yo no pago tributo, yo estoy diciendo, yo no considero que César sea mi rey. O sea, no nos vamos a someter, ¿sí? Y recuerden que ya había pasado, antes de esto, ya han pasado otros que habían ajusticiado de esa manera, porque se habían rebelado contra el Imperio Romano. Entonces estaban buscando algo político por lo cual acusar a Jesús, porque religiosamente no podían acusarle, ¿sí? O lo acusaban, pero no le servía para llevarlo a muerte. Entonces, si Jesús, aquí aprendemos si Jesús, siendo el Señor del universo, como nos lo dice Juan 1, como lo dice Colosenses, ¿sí? Que Él es el creador de todo lo que existe, de lo que vemos y aún de lo que no vemos, ¿sí? Que Él es la sustancia misma de Dios en Colosenses 1:15. Si Jesús, siendo lo que es el Dios del universo, fue blasfemado, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Qué podemos esperar que digan de nosotros? ¿Sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente y en cuenta también, ¿sí? Muchas veces la gente va a levantar, va a decir cosas. Claro, tenemos que asegurarnos que sea mentira para que seamos bienaventurados. Si alguien me está diciendo algo, me está señalando de algo, tiene que ser mentira para que yo padezca realmente como bueno, padezca como algo malo, pero realmente no sea algo que yo esté viviendo. No sé si entendieron mi trabalengua, ¿sí? Que la gente me diga, ese es un ladrón, yo tengo que estar seguro realmente de que yo no estoy viviendo como un ladrón, ni estoy estafando a nadie, ni estoy burlando de nadie, para realmente estar tranquilo. Y si estoy padeciendo, voy a ser bienaventurado por esa calumnia que me están diciendo. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal, mintiendo. Ese es el punto. Pero si Jesús lo vivió, nosotros es posible que lo podamos vivir. ¿Saben? El miércoles, ayer tuve que tener una citación en la oficina de gobierno, en la parte de convivencia comunitaria, donde están hablando cosas que no son, pero tenemos que ir y poner la cara y decir, mire, antes al contrario. Y me quedé aterrado porque el reporte que hicieron, nos tomaron foto de todo cuando las cortinas estaban con ese grafiti y todo, y entonces les dije, mire, puedo traerle nuevas fotos del lugar, cómo hemos mejorado la estética del barrio y estamos, pero no se da cuenta cómo la gente puede decir, señalar y simplemente acusar, pero es falso, ¿sí? Porque gracias a Dios no hemos incomodado a nadie, no le hemos hecho daño a alguien. Antes pudimos hacer una obra social en el parque y es lo que queremos hacer, pero va a venir, listo. Nos tenemos que asegurar es que sea mentira, no que sea verdad. Jesús había pasado una de las noches más difíciles en su vida, humanamente en su ministerio, ¿sí? A una situación tremenda, pero en ninguna de ellas le había tomado por sorpresa. La noche anterior, Jesús había sido traicionado por Judas, que vamos a hablar de la injusticia de Judas. Ni la negación de Pedro, ni el juicio injusto de los líderes religiosos lo tomaron por sorpresa. Jesús se lo dijo a sus discípulos una y otra vez. Les dijo, miren, ¿saben? El Hijo del Hombre, es necesario que vayamos a Jerusalén y allí será entregado en manos de los principales y ellos me injuriarán y me golpearán. Cada una de las cosas que Jesús dijo se cumplieron, ¿sí? Nada lo tomó por sorpresa. La entrega de Judas, ¿creen ustedes que al Señor lo tomó por sorpresa? No, Jesús le dijo, con un beso entregas a tu, a tu amigo, ¿sí? Con un beso entregas a tu Señor, de esa manera, o sea, vienes y me entregas de esa manera, Judas, ¿sí? Entonces, al Hijo del Hombre le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, nunca lo tomó por sorpresa. De hecho, cuando estaban en la Pascua, que es lo que vamos a ver mañana en la celebración, cuando él le dice a Judas que lo que vaya a hacer, que lo haga pronto, ¿sí? Entonces Jesús sabía lo que él iba a hacer, nada lo tomó por sorpresa. Cada una de ellas tuvo un cumplimiento profético y Jesús nunca esquivó el plan del Padre, sino que estaba dispuesto a cumplirlo. Y eso es muy especial recordar de nuestro Señor. Nunca esquivó el plan de Dios, por difícil que fuera. Hasta el último momento, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Nunca esquivó la voluntad de Dios,
¿sí? Y eso nos enseña que nosotros no deberíamos de esquivar la voluntad de Dios, aun cuando nos parezca difícil hacer la voluntad de Dios. Van a haber momentos donde vamos a tener que hacer la voluntad de Dios y va a ser difícil perdonar, amar a nuestro enemigo, hacer una cantidad de cosas que es la voluntad de Dios, van a ser difíciles, tareas difíciles, pero en lo que tenemos que hacer es aprender que Jesús no esquivó el plan de Dios, yo tampoco lo debo esquivar, la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, hay una gran diferencia y lo que sí podemos notar es entre la negación de Pedro y la traición de Judas. Entre la negación de Pedro y la traición de Judas hay una palabra que de alguna manera nos muestra una diferencia y esa palabra se llama premeditación. La palabra premeditación es reflexión y valoración de un asunto antes de llevarlo a cabo. ¿Por qué les digo esto? Porque con una diferencia entre una persona que dice ser creyente, que es lo que debería ocurrir, ojo acá, entre un creyente y un no creyente, cuando pecan, la palabra es premeditación. Es lo que debería ocurrir, ¿no? Me explico. En 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El mismo verso, el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Me explico y quiero darme a entender con esto. Una diferencia grande entre un hijo de Dios cuando peca y alguien que no es declarado hijo de Dios según la Biblia, no según nosotros, nuestra percepción, es la práctica del pecado. ¿Sí? Yo como pastor he pecado muchas veces, aún después de haber aceptado a Cristo, aún después de haberme bautizado y aún siendo pastor. Triste, ¿no? Es vergonzoso, no es algo de lo cual me sienta orgulloso, pero ¿saben algo? La diferencia y lo que debe ocurrir cuando he pecado ha sido que aunque en esa mañana le he dicho, Señor, no quiero fallarte, me he levantado, quizá ha venido un tiempo devocional, hemos estado orando y he entregado ese día en manos del Señor y todo, y mi anhelo es honrarlo de pensamiento, de palabra, de corazón, con mi vida. Pero resulta que algo ocurre, ¿sí? Y estamos sujetos a esta carne, ¿no? Viciada del pecado. Y termino fallando, termino tomando una actitud incorrecta y cometiendo pecado. ¿Sí? La diferencia entre este pecado al que cometía anteriormente cuando no era creyente es la planeación y la premeditación. ¿Sí? Anteriormente premeditaba lo que iba a hacer, cómo tenía que planear bien y orquestar bien mi mentira, mi engaño, armar todo para salirme con la mía desde tiempo atrás, ¿sí? Pero ahora quizá aunque me levanto con el ánimo de honrar al Señor, a veces caigo. Y allí es donde le pido al Señor, Señor, perdóname. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es la diferencia. Y la palabra clave que se repite en 1 de Juan es práctica. Práctica. ¿Sí? La práctica continua sobre un pecado. Y una de las cosas que tenemos que aprender es no tropezarnos con la misma piedra. ¿Sí? Si mi práctica es la mentira, bueno, aquí dice práctica, o mi práctica era la mentira, ya esa práctica no debe estar ahí. Mi carne está viciada y quizá de una manera me preguntan algo y para salirme bien puedo decir una mentira. Pero mi espíritu se contrista, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo en mi vida. Inmediatamente me siento miserable. No me han cogido en la mentira, pero me siento miserable a tal punto que puedo llegar y decirle, ¿sabes qué? No hice o tal cosa, puedo confesar mi pecado. Y es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Y esa es la diferencia entre Pedro. Recuerden, Pedro no quería negar al Señor. Pero ¿cuál es la diferencia entre Judas? Judas tenía planeado, ya sabía dónde lo iba a encontrar, ya sabía cuánto le iban a dar. Es la diferencia práctica, hermanos. Nosotros debemos de practicarnos en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, porque el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra.
¿Tuvo qué? Eh, Podríamos decirlo, pero realmente lo que él tuvo fue en su corazón, no quiso hacerlo, pero terminó haciéndolo. Si se hubieran negado, no hubiera negado al Señor. Exactamente, es la diferencia. Sigamos, la injusticia por parte de Judas. ¿Vemos la injusticia por parte de quién? Del Sanedrín, del sacerdote, 70 ancianos. Aquí se echan la culpa a los dos. Listo, sigamos. Recuerden, Jesús ha pasado toda la noche, Judas ya lo entregó a los líderes religiosos, lo han sentenciado y lo han llevado ¿a dónde? A, claro, ya sacaron su concilio acá que quieren matarlo y todo, pero lo han llevado al gobernador para que él lo lleve a muerte. Verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, ¿se acuerdan qué significa Judas? Alabanza a Dios o alabado por Dios. Les decía que si yo tuviera ese nombre alguien me dice qué nombre le va a poner a su bebé. Sí, uno diría, yo tengo un nombre lindísimo que significa alabanza a Dios o alabado por Dios, démelo porque yo quiero un hijo así, que sea una alabanza a Dios o que Dios le alabe por quien es. Yo quiero ese nombre para mi hijo, sí, se llama Judas. Ay, no, no, yo no quiero ese nombre. Recuerden, eso era lo que significaba ese nombre y lo que significa ese nombre, que nadie le pone así ya ni siquiera a su mascota. ¿Por qué? Por lo que hizo Judas, manchó ese nombre perpetuamente. Es la forma que nosotros nos dirigimos hacia un traicionero, Judas. Entonces miren, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, perdón, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces, debido a que Judas significa alabanza, Judas pudo haber sido un gran adorador. Yo tengo un problema con esta palabra. Pero él decidió hacer todo lo contrario. Escuchen esto. ¿Qué tal si cambiamos entonces el que alaba a Dios o el que es alabado por Dios, el que le había entregado? Imagínense cómo suena. ¿Sí? El que debería haber alabado a Dios, entregó a nuestro Señor Jesucristo. El que debería haber recibido alabanza por Dios, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, quedó un nombre donde realmente va totalmente lo contrario. Por medio de su decisión, terminó cumpliendo una profecía y siendo usado por Dios. ¿Sabían ustedes que Judas terminó siendo usado por Dios? Pero lo que no terminó siendo fue aprobado por Dios. Vemos desde principio a fin hombres usados plenamente por Dios. Faraón fue usado por Dios, pero no aprobado por él. Judas, usado por Dios para cumplir una profecía. Y vamos a entender algo de esa profecía. Hechos 1:16. Acompáñenme a leerlo. Hechos 1:16. Recuerden cuando van a escoger al apóstol que va a reemplazar a Judas, que fue Matías. Y aquí están discutiendo, dicen, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pregunta, ¿dónde decía la profecía que el que lo iba a entregar era Judas? Que el que lo iba a entregar decía, y el que lo va a entregar se llamará alabanza a Dios. En ninguna parte. Recuerden, los apóstoles están diciendo esto y van a escoger el sucesor, pero momentos antes, cuando el Señor dice, uno que está con nosotros me va a entregar, y ellos empiezan a decir, ¿seré yo, maestro? Ellos pensaron que cualquiera de ellos podía ser el que podía entregar al Señor, pero ellos ya le colocan nombre a ese que entregó el Señor. O sea, esa profecía tenía un nombre en el previo conocimiento de Dios, y eso es lo que nos vuela la cabeza, porque entonces empezamos en discusiones teológicas. ¿Entonces Judas no tenía otra opción? Sí.
Judas tenía la opción de no entregar al Señor, pero decidió entregar al Señor. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice? Porque Dios conoce el corazón del hombre, conoce la decisión del hombre antes de que el hombre tome la decisión. Recuerden lo que les he dicho, el Señor sabe que va a almorzar usted mañana. Y se podría decir, pues voy a cambiar el menú, también lo sabe. Es increíble, es nuestro Dios. Confiamos en un Dios que nos vuela la cabeza, porque hay cosas que nosotros no podemos entender, pero que Él es eterno, es maravilloso, es poderoso, es sabio. Y miren, los discípulos entendieron y ya le colocaron nombre a esa profecía por lo que Judas había hecho. Entonces dijeron, el que ocupó ese lugar fue Judas, pero ellos no lo sabían, pero uno de ellos le iba a entregar. Sí, había un hombre cercano que le iba a entregar y ese terminó siendo Judas. Entonces, Judas pudo haber sido realmente un gran adorador, pero decidió ser un traicionero, un traidor, un hombre perverso. Así de sencillo. ¿Saben? No era la traición lo que determinaría su condena, sino su forma de vida. La forma de vida que Judas decidió vivir fue lo que determinó de alguna manera su condena, no su traición. Su traición fue la consecuencia del estilo de vida que él decidió vivir, de las decisiones que él decidió tomar. Y aquí encontramos que Judas pudo haber decidido no entregar al Señor, pero decidió hacerlo. Judas sabía esto. Judas sabía que el Señor, Judas sabía que el Señor ya había hablado acerca de ello. O sea, Judas ni siquiera lo tomó por sorpresa, que ya el Señor lo sabía. Porque le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Uno de los que está aquí en la mesa conmigo me va a entregar. Y mojando el pan, lo dio a Judas. Tremendo, o sea, él sabía, pero aún así decidió. ¿Por qué? Porque no dijo, pues no voy a ser quien cumple esa profecía, me niego a cumplir esa profecía y no lo voy a hacer. Alguien le amarró la mano y lo llevó. Pero la Biblia sí dice que Satanás entró en su corazón. Pero él le dio la cabida para que Satanás entrara en su corazón. Y terminó viviendo lo que él no debía haber vivido, pero quiso vivir. Y así pasa con nuestra vida. Tenemos un libre albedrío. Dios no hizo robots para que hicieran cosas buenas. Dios hizo hombres con un libre albedrío y lo encontramos desde un principio. Dio la capacidad de escoger. Cuando vemos a Adán y Eva, los coloca en un paraíso y los coloca con todo bueno, con todo bueno. Y recuerden lo que siempre he dicho y me encanta decirlo porque es muy importante. El Señor no estaba jugando. El Señor nunca juega con sus hijos un juego como de la ruleta, de salvación y perdición, donde le dice, uno de estos árboles no es como los otros, ven y descubre cuál es diferente a los demás, adivina. No le dijo eso, lo creó todo y dice que todo era bueno y perfecto, lo cogió de la mano y le dijo, mira Adán, disfrute de todo, vea por favor, resérvese para mí. ¿Puedes hacerlo? Uy, qué malo es Dios, qué perverso Dios. Lo coloca en un paraíso con 99.9% de hacer todo y le dice simplemente que se guarde de esto. ¿Saben? Son principios. El diezmo, Dios nos da todo. Y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero de eso que yo te doy, del 100% que yo te doy, yo quiero que tú apartes eso. ¿Puedes hacerlo? Y nos da la capacidad para hacerlo. Pero Él nunca va a entrar a tu casa, nunca va a entrar al lugar donde tienes tu dinero y lo va a sacar. Él quiere que nosotros de una manera voluntaria, especial, podamos agradecerle a Él y decirle, Señor, eres bueno y honro lo que tú me das. Y aquí traigo, Señor, lo que tú dices en tu palabra. Entonces, imagínense, Dios no sería un Dios justo y coloca, siempre recuerdo de esa imagen, un programa de televisión que existía, que era un concurso donde habían varias puertas y llegaban a las personas y iban ganando un viaje
de ida y regreso, con sacada la visa, para Estados Unidos, con toda la familia, hasta con la mascota y todo. Listo, y tenía una casa de 120 millones, yo no sé dónde, un carro, y luego le dicen, bueno, tiene luego que escoger una de estas tres puertas, pero una de esas puertas es mala, ¿sí? Y en las otras va a encontrar que tiene que volver a escoger y en la otra puede negociar su premio, y la gente bien montada en todo lo que había ganado y ¡prum! La puerta mala, la escogió, perdió todo y sale la música, guau, 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 y qué, no, imaginen que Dios fuera así con nosotros, Él no hace esto. Escoger, ¿qué hizo? Caín, ¿recuerdan? Caín estaba listo para matar a su hermano y le dijo en Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Miren, el pecado está a la puerta todos los días. Pero dice, con todo y esto, Él nos ha dado la capacidad de nosotros enseñorearnos, no que el pecado nos enseñoree, sino nosotros enseñorearnos del pecado. En este caso, el pecado era un homicidio, ¿sí? Y él tenía la capacidad, le dijo eso a Caín. ¿Y qué hizo Caín? Hizo caso omiso a la voz de Dios, levantó sus hombros de alguna manera y le dijo, Abel, camine, lo invito a dar una vuelta por acá. Y sacó a su hermano y terminó matándolo. Pero Dios le dio capacidad, decisión. Dios hubiese podido mandar algo, irrumpiendo cuando Caín lo quería llevar y hablarle, Abel, no vayas. Sí, Caín, no hagas eso. Ya le había hablado, tenía una decisión. Y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué pasó con la vida de Abel? Fue el primer mártir de la historia. Y la sangre de los mártires riega la tierra, dice la palabra de Dios. Es un hombre que está disfrutando de la presencia de Dios. Caín no sabemos si se arrepintió o no se arrepintió, pero parece que alrededor de lo que la historia nos muestra, porque luego hay las hijas de los hombres con los hijos de Dios que empezaron a mezclarse, parece ser que eso nos da una visión de que Caín no se haya arrepentido y que su generación fue una generación que se desvió. Entonces, Judas sabía lo que estaba haciendo, que estaba mal, pero no quiso arrepentirse. ¿Qué determina la culpabilidad de Judas? Vamos a ver varias cosas. Primero, no supo medir las consecuencias. Miren el verso 3 de Mateo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas, ¿qué quiso hacer con esto? Judas quiso retirar los cargos, pero los líderes religiosos no quisieron detener el juicio. Claro, recuerden, lo que querían era matar a ese hombre, ya tenían la oportunidad, que van a devolver. No, ay, pobrecito este hombre, ay no, devolvámonos, no. Él quería detener el juicio, pero no lo pudo hacer. Algunos creen que Judas lo hizo porque pensaba que solo le darían un castigo pasajero. Otros creen que quizá Judas estaba tratando con esto de forzar a Jesús a encabezar una revuelta contra Roma, como él dijo que él iba a ir a Roma, iba a dar libertad y todo eso. Entonces él pensó que era como darle la chispita para que Jesús realmente encabezara la revuelta, pero esto nunca ocurrió. Cualquiera que haya sido la razón, Judas cambió de opinión, pero muy tarde, y una aplicación que encontramos de nuestras decisiones está aquí. Los planes que ponemos en acción, muchas veces no podemos detenerlos. A veces pensamos que vamos a poder detenerlos, que vamos a poder devolvernos, pero muchas veces no se devuelven. ¿Cómo devuelves tú un embarazo no deseado? Y algunos pensarían con un aborto. ¿Realmente lo devolviste? Hiciste peor el daño, peor tu culpa, peor el drama, peor la situación. Sí, hay cosas que muy difícil pueden devolverse. Es mejor pensar primero en las consecuencias potenciales que después tener que lamentarse. ¿Cuántas veces cometemos mal sin pensar en el mal que podemos causar? Entonces, aunque aquí la palabra que nos dice, ojo, porque nuestro español, recuerden que el idioma en que fue escrita la Biblia, el hebreo, en
griego, en el arameo. Es un idioma muy rico, el idioma griego. Ellos pueden usar una palabra para cada cosa. Nosotros usamos una palabra para decir lo mismo siempre. En este caso, la palabra que usamos en el español dice, arrepentido devolvió las piezas de plata. Y uno podría decir, Judas se arrepintió. Pues resulta que la palabra que aparece arrepentido allí no es la misma que aparece en otros pasajes cuando dice, ¿cómo hago para encontrar la salvación? O ¿cómo hago para creer en el Señor? Arrepiéntete de todo corazón. Es una palabra de cambio de mente y cambio de corazón. Él nunca tuvo un cambio de mente y de corazón. La palabra en el griego es metamelomai, que significa una preocupación más que arrepentimiento. Lo que llamamos algunos culpa, ¿sí? Remordimiento, pero no arrepentimiento. Sencillo, cuando alguien está arrepentido de algo, ¿qué es lo que se manifiesta basado en el arrepentimiento? Un fruto de ese arrepentimiento. Ejemplo, Zaqueo. Zaqueo, un hombre avaro, pequeñito, que robaba a todo mundo. Un día iba pasando y Jesús lo vio en un árbol sicómoro y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque hoy a tu casa voy a ir. Entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo atendió a Jesús y ¿qué ocurrió? Zaqueo fue tan confrontado con la vida de Jesús que dijo, Señor, yo quiero devolverle a todo aquel que le haya fallado hasta 3 y 4 veces. Voy a devolver al que he robado. Era un hombre avaro, era un hombre usurero, era un hombre ladrón. ¿Cómo se vio el fruto de arrepentimiento? Cuando él dijo, yo no solamente quiero devolverle, sino aún el daño, el perjuicio que causé al robarle a esa persona. ¿Y saben qué dijo Jesús en esa noche? Dijo, hoy ha entrado, o ese día, hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Cómo sabemos que Judas nunca se arrepintió? ¿Saben cómo? Porque aquí nos deja de alguna manera que Judas nos va a decir más adelante que Judas se ahorcó, o porque sabemos que Judas se ahorcó. Entonces buscó su propia justicia y no dejó que Dios hiciera justicia por él. Muy importante. Pregunta que podemos hacerlo. ¿Judas buscó a Jesús cuando pecó contra él? Judas no buscó a Jesús cuando pecó contra él, sino que buscó a los hombres. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando pecas? ¿Vas a buscar a los hombres o buscas al Señor? Al primero que tenemos que buscar es al Señor, que nos dé esa convicción de que hemos pecado, y luego también a los hombres a los que hemos fallado. En este caso estoy diciendo que buscó a los hombres, pero a los hombres que buscó no podían dar la solución a su pecado. Si él hubiera buscado a Jesús y le hubiera pedido perdón, hubiese sido diferente también. También, parte de la culpa del juicio que vendrá sobre Judas es que se dejó utilizar por Satanás. Juan 13:27. Acompáñenme a leerlo, por favor. No vamos a alcanzar. Si no verás el verso. ¿Estamos? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Sí? Imagínense. Se dejó utilizar por Satanás. Abrió una puerta en su corazón y Satanás entró en él y terminó haciendo algo que no debió haber hecho nunca. Era ambicioso y ladrón, Juan 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué hacía Judas? Dice, recuerden que el pasaje nos habla de cuando rompen un perfume a los pies de Jesús, dice, uy, qué desperdicio. Lo hubieran vendido y lo hubieran dado a los pobres. Y dice, no porque fuera realmente un hombre de buen corazón, sino porque era un ladrón. Y si lo hubieran vendido para echarlo en la bolsa, para repartirlo a los pobres, pues él se quedaba con la tajada, con la mermelada, ¿sí? O con el pote de majar blanco, yo creo, porque no era mermelada y no era un ladrón completo. Se dejó utilizar por gente mala. Verso 18 de este mismo pasaje.
de Mateo 27 se dejó utilizar por gente mala. Y aquí tenemos una pregunta: ¿de quién te rodeas tú? Verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por qué entregaron a Jesús? Por envidia. Esto lo supo Pilatos, que los sacerdotes le habían entregado por envidia. ¿Sabes? ¿De quién te rodeas tú? ¿De quién estás rodeado? Dime con quién andas y te diré a quién adoras. Dime con quién andas y te diré a quién adoras. Y aquí estaba rodeado de gente perversa. Aquí, ¿de qué terminó siendo él? Miren lo que nos dice, esto es lo tremendo. Dice, sus malas decisiones y su mal comportamiento lo convirtieron en alguien muy diferente a lo que debió realmente ser. Recuerden que tenía un nombre. Sus padres le colocaron un nombre. ¿Y cuál era ese nombre? Judas. ¿Qué significa? Alabanza a Dios. ¿Qué terminó haciendo? O alabado por Dios. ¿Qué terminó siendo? Reprendido por Dios. Terminó siendo un hombre que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de alabanza o alabado por Dios se convirtió en un ser perverso. Juan 6, del verso 70 al 71. Juan 6, 70 al 71. 70 al 71. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Recuerden, ¿qué está diciendo el Señor con esto? El carácter de Judas decidió. Recuerden que nosotros nacemos y lo que se forma en nosotros tenemos una naturaleza de pecado que traemos de nuestros padres desde Adán, ¿sí? Pero lo que Dios quiere formar en nosotros, ¿cómo se llama? Su carácter. Sí, en su carácter quiere que nuestro carácter sea como el de Dios, bueno, justo, a través del fruto del Espíritu Santo. Pero él no reflejó el carácter y tuvo todo. Estuvieron en la misma universidad, 12 personajes, recibiendo las mismas horas de clase, recibiendo las mismas enseñanzas, recibiendo la misma misericordia, viendo los mismos milagros. Pero uno decidió totalmente hacer lo contrario, absolutamente alejado de Dios. Y es lo que uno encuentra, ¿no? Personas que reciben la misma enseñanza, personas que están en la misma iglesia, están recibiendo el mismo alimento, y uno dice, ¿cómo se levanta una persona y puede terminar siendo un Judas? Lo vemos en los 12 que el Señor escogió, y lo vemos, porque lo triste es que esto se duplica, y lo triste es ver cómo hay hombres dentro de la iglesia que tienen el carácter de Judas. Estando allí, estando al lado, quizá pueden ser destructores. Y es lo que tenemos que pedirle al Señor que nos guarde. De alabanza hablado por Dios a hijo de perdición. Juan 17, 12. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. De alabanza o alabado por Dios a traicionero. Mateo 26, 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Juan 18 también nos dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿Saben? El carácter perverso de Judas no le permitió corresponder a una buena amistad. Judas tenía un buen amigo que le amó, que lo puso a trabajar, lo puso a administrar, pero no valoró nada de esto. ¿Sí? No correspondió a una buena amistad. Cuando traicionamos a nuestros amigos, nos parecemos a Judas. Tenemos el mismo carácter de Judas. ¿Saben? Amistad también, para diferenciar entre amistad y complicidad. Una cosa es que uno sea amigo de alguien y otra es que sea cómplice de alguien. Dios no quiere que seamos cómplices de nadie,
¿sí? Cómplice la complicidad tiene que ver una connotación hacia el mal. Cuando una persona está haciendo algo indebido, entonces porque es mi amigo, entonces no le digo nada, voy con él. No, yo tengo que, si es mi amigo, él necesita una reprensión, así no le guste, así se enoje. ¿Qué debo esperar de él? Que el día de mañana él me va a considerar su amigo porque quiero hacerlo mejor persona. Y él va a decir, realmente el que me ama es Hernando. Porque Hernando no me celebra todo, lo así yo vaya para el mismo hueco, él no me está celebrando, él me está remeciendo. Y un día lo va a valorar. Al principio en su carne dice, que va, agua, fiestas, tal cosa, se enoja conmigo. Pero luego se va a dar cuenta de que realmente soy su amigo. Y el carácter perverso de Judas no le permitió corresponder a la amistad del Señor. La pregunta que tengo para ti en esta noche es, ¿cómo estás respondiendo a la amistad que el Señor te ha brindado a ti? ¿Se acuerdan que él dijo, no los llamaré más siervos, sino que les llamaré amigos? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Es lindo ver el Señor cómo nos trata, pero cómo tú le tratas a Él, cómo tratas su amistad, cómo correspondes a su amistad. Judas representa a esas personas en las que confiamos algo en un momento de nuestras vidas, pero que luego la usan para destruirnos. ¿Sí? Miren que dice que él sabía la hora y el lugar, los momentos. Varias veces Jesús se había reunido en el lugar donde Judas lo entregó. Judas sabía muy bien los movimientos del Señor y usó esa información para venderlo. Y saben, representa ese tipo de personas que saben algo muy particular de nosotros. Quizá algo que usted un día le comentó a alguien muy cercano y esa persona oró por usted, pero el día que hubo una diferencia, esa persona va a manipular con ese conocimiento de que sabe y de alguna manera como a destruir. Es lo que representa a Judas allí. Entonces, amén. Claro, no, pero hay amigos y debemos de hacerlo, pero representa a Judas, representa esa mala amistad, de esa persona que no valora la amistad, porque yo he confiado a amigos situaciones de mi vida y el Señor es bueno, pero si esa persona un día se tuerce, es él en su corazón con Dios. Número 4, palabras de remordimiento, Mateo 27, y no de arrepentimiento. Judas dijo diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piedras de plata en el templo salió, fue y se ahorcó. Eso nos muestra uno que Judas no tuvo una verdadera fruto de arrepentimiento, ¿sí? Porque si hubiera arrepentido, Señor, ¿qué hago? La diferencia de llorar amargamente, lo que hizo Judas y lo que hizo Pedro, pero esperó de alguna manera en el Señor. Las palabras de Judas no fueron consecuentes con sus actos. Cuando se ahorcó no estaba mostrando el fruto de arrepentimiento, sino una acción desesperada de remordimiento que lo llevó a tomar decisiones incorrectas. Lo que dice Hechos, que ya lo leímos, fue y tomó una horca y allí un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron, dice la palabra. Entonces, por otro lado, la tarea de los sacerdotes, noten aquí, que es lo que quiero enfatizar un poco. La tarea de los sacerdotes, ¿cuál era? Enseñar acerca de Dios y servir de intercesores, ayudando con los sacrificios que se ofrecían para cubrir los pecados. Uno, ni enseñaron acerca de Dios, sino que tenían a Dios mismo enfrente de ellos y le estaban haciendo un juicio injusto. Y además, cuando Judas enfrentó a los sacerdotes y exclamó que había pecado, en lugar de ayudarlo a hallar el perdón, los sacerdotes le dijeron, eso es problema tuyo. No solo habían rechazado al Mesías, sino que también habían rechazado su función como sacerdotes. ¿Y saben? Es triste, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nuestra iglesia o la iglesia en general o el mundo en general adolece de líderes de Dios que hagan su función de enseñar de Dios, uno, y que cuando un pecador se acerque puedan saber cómo tratar al pecador y acercarlo a Dios. Ellos no estaban haciendo ni uno ni lo otro.
y nuestro mundo adolece. Miren, me dolía mi corazón. No sé si vieron las noticias hoy, pero se anuncia que el Papa viene dentro de un año. Y hablando de toda la Semana Santa y viendo todas esas romerías y todas estas visitas de la gente en un lado, en la basílica, en otro lado. Y me impactó esta noticia, que están vendiendo un kit que es de tierra santa, de agua y de aceite, ¿sí? De aceite de oliva, de tierra santa y de agua bendita. Entonces dice, pero que están vendiendo una cantidad de cosas que la iglesia no ha aprobado. Entonces dije, interesante, ¿no? Que digan que ellos no han aprobado, o sea, como imágenes y algunas cosas, algunos elementos, las imágenes no, elementos. Y sale el director del concilio, no sé qué vaina por allá, de la iglesia católica, el representante, le dice, no, nosotros no hemos autorizado eso, nosotros lo único que está autorizado es el agua bendita, que está autorizada por si la ha bendecido el cura, el cirio pascual, si lo ha bendecido o sea, no está bien es el negocio de allá de ellos, porque ese no nos está dejando, ¿sí? El que está de fuera, de aquí para allá, no nos sirve es el que viene y entonces tenemos que bendecir nosotros, ese es el que está aprobado. ¿Dónde dice la Biblia esto? ¿Dónde dice la Biblia esto, por Dios? ¿Y saben qué dice la palabra? Miren, estos hombres ni estaban haciendo su función de sacerdotes, de llevar la gente a Dios, ni estaban enseñando de Dios, ni cuando la gente lo necesitaba, que eran mediadores, de que la gente daba un sacrificio y ellos estaban ahí para intermediar. Judas dijo a gritos, miren, he entregado sangre inocente, la embarré. ¿Saben qué dijeron? ¿Qué nos importa? Allá tú. Dejaron sus dos funciones, una, enseñar de Dios, y dos, rechazar su función como sacerdotes. Entonces, el mundo y el diablo son expertos en usar a las personas y luego desecharlas. Por eso hay un dicho que es, el diablo mal paga a quien bien le sirve. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pero por otro lado, el Señor nunca nos va a pagar como el diablo, como el mundo. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me encanta ese pasaje cuando sirvo a Dios. ¿Saben? Primera de Corintios 15:58, nunca nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Pero ¿saben? Para el mundo, para el diablo, Satanás mal le paga al que bien le sirve. Ese no es nuestro Señor. Entonces, yo creo que nos va a tocar que dejar aquí, porque se me fue el tiempo. Estamos en 57 minutos. Quería que viéramos la injusticia de Pilatos, pero está muy largo. Entonces hemos visto injusticia por parte de los sacerdotes, injusticia por parte de Judas, pero también hubo injusticia por parte de Pilatos y del pueblo. Recuerden, Pilatos hizo un juicio terrible. Él sabía que por envidia le habían entregado, él sabía que su esposa había tenido un sueño y también cuando se lavó las manos dijo, inocente soy de este hombre, no hallo ningún delito en él, y él estaba para impartir justicia, y si no halló delito en él, él simplemente estaba haciendo algo simbólico al lavarse sus manos, pero en su corazón estaba haciendo algo perverso. ¿Y qué mandó a hacer? Mandó a que lo azotaran y luego lo crucificaron. Entonces, ¿todo esto por qué? Quiero que respondamos esta pregunta. Todo esto, uno diría, ¿por qué, Señor, te sometiste a todo esto? ¿Por qué permitiste? ¿Saben qué? En las injusticias, quiero leerles esto para terminar. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, el verso 31. Quiero decirles esto. Todo esto había sucedido en un día, 9 de la noche a 9 de la mañana del viernes nuestro. Jesús padeció abandono, 2 juicios, desvelado, golpeado, corona, fue traspasado de su cráneo, flagelación de Pilato, el flagrum, que era un látigo que tenía de 10 a 15 puntas o listones, un pedazo de metal cuando el flagelado era desgarrado, desnudado y atado en un poste, los glúteos y las piernas totalmente desnudos. El historiador Eusebio dice lo siguiente: el flagelado sufría tanto que las venas quedaban al descubierto, los músculos se le veían, los tendones salían y en ocasiones los intestinos salían.
Aunque la película La Pasión de Cristo fue fuerte, es mi apunte, no reflejó todo esto que Eusebio nos está contando aquí. El dolor era indescriptible. Jesús fue severamente flagelado, producía vértigo, calambres, sed, temblor, fiebre. El polvo entraba en las heridas, lo cual causaba hinchazón y se convertía en una masa deforme, que fue la profecía que Jesús cumplió según Isaías 53, del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz que hoy podemos disfrutar fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, permitiste esto? ¿Por qué permitiste este juicio injusto? ¿Por qué permitiste esta paliza injusta? Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció solo una vez los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por eso Cristo padeció. ¿No les parece que es digno hoy, un jueves santo, mientras otros no han entendido? No sé si ustedes han visto, pero otra cosa que está de moda es que ya las imágenes las volvieron miniatura. Sí, ya no son las imágenes grandes, sino que ya son pequeñitas, y ya los cargueros ya son niños. Sí, ya estaban promocionando la procesión de niños, ¿no? Entonces, llevando a nuestros niños a esta idolatría, siguiendo algo que ni siquiera no entienden realmente. ¿Sí? Jesús murió, hermanos, por nuestros pecados, fue flagelado, sufrió todo lo que sufrió por amor a nosotros. Y qué especial poderlo entender, qué especial poder decir: Señor, gracias que por tus llagas hoy puedo tener paz en mi corazón. Por tus llagas, Señor, puedo tener bienestar. No voy a ser condenado, a pesar de que he pecado, que esa es la buena noticia. En mis 38 años de vida he pecado muchas veces, pero no me será contado delante del juicio, delante de Dios. ¿Por qué? Porque creí en Jesucristo, que llevó mis pecados en la cruz del Calvario, mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados aún futuros. No quiero pecar, no quiero vivir una vida en pecado, no quiero vivir una vida en práctica en pecado. Y es lo que debemos anhelar. Si entendemos la muerte del Señor y su resurrección, queremos vivir una vida en santidad, en honor para Él. Amén. Que ese sea nuestro reto, y que esa sea la mejor manera de honrar y recordar y tener la memoria de lo que Cristo hizo un día como hoy. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Señor, eres maravilloso, fiel, bondadoso, bueno, justo. Fuiste sometido al escarnio, fuiste sometido injustamente a juicios de líderes religiosos, de líder gobernante, de el pueblo, sometido a injusticia de tus propios discípulos, Señor, en ese caso de Judas, quien te entregó, y fue todo injusto, y todo lo soportaste por amor a nosotros, Señor. Qué amor tan grande, Dios, qué amor tan especial. Gracias, Señor, porque el castigo de la paz que hoy pueda disfrutar, Señor, hoy tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento, y mi paz fue en tu castigo, Señor. Llevaste en el madero todo lo que yo debería haber soportado. Gracias, Señor, y ayúdame, Dios, a cumplir un propósito de dar alabanza a ti, pero que también un día sea alabado por ti al decirme: buen siervo y fiel. Señor, no quisiera que mi nombre, mi propósito se cambiara como el de Judas por mi mala decisión, por mi mal corazón, por mi perverso
decisión, Señor, como fue Judas, quien tenía un nombre prominente de ser alabado por Dios, de terminar dando alabanza a su vida a Dios, pero su mal carácter, sus malas decisiones lo llevaron a todo lo contrario. Señor, ayúdame a vivir para ti, a ser un hijo verdadero tuyo. Moriste en la cruz porque era la única forma de pagar el pecado de la humanidad. Señor, si así no fuera, si existiera otro medio, otra solución por el cual el hombre pudiera ser salvo, entonces la cruz fue una muerte en vano. Pero sabemos que era el único medio, la única solución que el hombre tenía para el perdón de sus pecados. Gracias por perdonarnos, gracias por amarnos, por salvarnos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te bendecimos. Amén.